En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, creemos. En segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Específicamente en el artículo segundo, la transmisión de la revelación divina. Este artículo va a dedicar 26 números a desarrollar este tema. En el tercer apartado de este artículo, el Catecismo va a dedicar 12 números, del número 84 al número 95, al tema que tiene como título la interpretación del depósito de la fe, ¿no? Que tiene el depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, los dogmas de fe, el sentido sobrenatural de la fe, el crecimiento en la inteligencia de la fe, ¿no? Estos son, digamos, los temas generales que abarca el Catecismo en estos 12 números. El día de hoy nos vamos a centrar en los números 84 al 87. Número 84 del Catecismo dice: el depósito de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho propósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Es decir, queridos amigos, este número 84 nos pone una plataforma preciosa para seguir profundizando lo que en estos días hemos tratado. El depósito de la fe, o depósito sagrado, como dice aquí el número 84 del Catecismo, se confía a la totalidad de la Iglesia. El Catecismo nos refiere a dos textos muy interesantes de la Sagrada Escritura que son para nuestra meditación. Primera Timoteo 6:20. Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabras profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. Vemos aquí pues una encomienda a Timoteo, como diciéndole: Timoteo, te pido que guardes el depósito de la fe. La palabra depósito, en primera instancia, pues puede entenderse un poco mal, ¿no? En algún aspecto. Para nosotros la palabra depósito es como algo que me dan y lo meto en una caja fuerte, ¿no? Lo deposito para que nadie lo robe, ¿no? Y yo hago mi vida, por otra parte, mientras tengo eso ahí guardadito, para el día que me haga falta. Este ejemplo puede tener algo de verdadero, ¿no? Pero no es el ejemplo para entender correctamente qué es el depósito de la fe. Es verdad en que tenemos que esforzarnos en que eso que hemos recibido como depósito de la fe no sea robado, que no sea profanado, que no sea adulterado. Pero no se trata de que yo lo meta en una caja fuerte, ¿no? Y allí lo deje depositado y haga mi vida completamente al margen de eso que he depositado allí dentro. El depósito de la fe es una fuente inagotable, no contaminada, de la que estoy siempre bebiendo. Con esa expresión, el depósito sagrado,
quiere decir que alguien nos lo ha dado y que los depositarios somos nosotros. A ti, querido amigo y amiga que me estás escuchando, a ti te ha sido dado este depósito. Y tienes esta responsabilidad tan grande de cuidarlo, de que no sea robado, de que no sea profanado, de que no sea adulterado. Pero al mismo tiempo, tienes la responsabilidad de hacerlo producir. No meterlo en la caja fuerte y hacer tu vida al margen de ello. Fundar nuestra vida en este depósito de la fe. No únicamente guardarlo, fundar mi vida en él. Yo estoy, como cristiano católico, llamado a difundirlo, llamado a expandirlo, y a que mi vida sea un completo testimonio de lo que esta fe es capaz de hacer y realizar en el hombre. No se trata simplemente de que yo lo predique, sino que yo sea una predicación viva de eso. Que mi vida sea un testimonio vivo de eso que me ha sido depositado en estas manos de barro. Por lo tanto, queridos amigos, un depósito, como vemos, ¿no?, es nuestro, que viene de lo alto. Pero el dueño, al depositarlo, no pierde la propiedad. Nosotros no somos dueños del depósito de la fe. Somos depositarios, que es muy distinto. Por eso la Iglesia católica es tan particular en custodiar y no cambiar nada durante el rumbo. La Iglesia no va con la corriente moderna que cambia todo y lo adapta a su conveniencia, supuestamente para adaptarse a la sociedad y a los nuevos tiempos, dicen ellos, ¿no? La Iglesia no puede hacer esto, porque ella no se reconoce como dueña de la fe. Ella no se reconoce como dueña de lo que lleva en sus manos de barro durante 20 siglos. Ella sí se reconoce como depositaria y como responsable de cuidar. Esto sí lo hace, pero no es la dueña y nunca se ha proclamado como la dueña, aunque algunos de sus contrarios la traten así. La Iglesia tiene como primer cometido, queridos amigos, custodiar el depósito de la fe revelado por Cristo, para cumplir su misión de transmitirlo fielmente a todos hasta nuestros días. Por lo tanto, este primer texto que nos hizo referencia, el número 84 del Catecismo de la primera carta de Timoteo 6:20, ya nos pone en guardia frente al peligro de la profanación. Recuerda, el depósito fue entregado a toda la Iglesia en totalidad. Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, religiosas, a ti y a mí, a todos nos fue entregado. Y es nuestra responsabilidad guardarlo del peligro de la profanación. Hay un segundo texto que también nos refiere el Catecismo para iluminarnos, y dice, 2 Timoteo 1, 12, 14. He sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién he puesto mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma mis palabras sanas que oísteis de mí. La fe y la caridad de Cristo conserva un buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si nos fijamos bien, queridos amigos, ¿no?, y sumamos los conceptos que nos dicen estas dos cartas a Timoteo, encontramos cosas totalmente maravillosas. Por ejemplo, cuando Pablo le dice, ten cuidado con usar palabras profanas.
ten cuidado con las objeciones de la falsa ciencia. Ten por norma las palabras que oísteis de mí. Estas palabras de estas cartas a Timoteo quieren distinguir dos cosas: lo que es la palabra revelada de lo que es la palabra de los hombres. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Y uno de los males más grandes que podemos tener entre nosotros es el no lograr distinguir entre lo que es palabra revelada de lo que son teorías de los hombres, palabras de hombres. Algunas veces vienen personas por un lado y por otro con estas nuevas ideologías, ¿no? Con estas nuevas teorías que pueden parecer muy sugerentes, muy interesantes, pero ¿qué es una teoría de ese hombre? ¿Qué es una teoría propia, suya? Y puede ser un teólogo, puede ser un profesor, o puede ser la televisión, un reportaje de periódico, y parece que eso puede poner pues en el corazón de algunos católicos, por falta de formación, puede sembrar la duda. Estas teorías que les enseñan a los niños, a los jóvenes en las escuelas, que les empiezan a poner la duda de lo que creen, incluso de la misma existencia de Dios. Por falta de formación, cualquiera con palabras humanas viene y usa unos conceptos y nos tira al suelo. Y nos tira al suelo. Otros usan desde la palabra humana, tomando la palabra divina, y nos tira al suelo. Porque no podemos y no sabemos distinguir, porque confundimos entre lo que es palabra revelada y teorías de hombres. Y ahí nos hacen una vuelta y nos tumban. Hay que aprender esto. ¿Qué es palabra humana y qué es palabra divina? Por eso esta carta de Timoteo habla de cuidar de no decir palabras profanas. ¿Cuántas cosas no han sido presentadas como novedosas? Y ahí va la gente detrás de toda esa novedad, ¿no? Del pastor nuevo de la iglesia nueva que se hizo en el garaje tal o en la esquina tal. Y ahí va la gente buscando novedades. Es que aquí sí nos desmayan, es que aquí sí nos echan aceite, es que aquí sí nos dan el agua que es que... ¡Ay, Dios! Puras novedades. Todo este mundo de pastores protestantes hoy día es el que más invente novedades, porque no son capaces de seguir una tradición milenaria recibida por Jesús, sino que cada día se tienen que inventar algo nuevo, y entonces predicaciones supuestamente de la palabra de Dios que se han convertido en un completo show, un show más de la televisión. Y muchos van tras ellas. Y al cabo de un par de años ya son viejas, ya son obsoletas. Ya no sirven. La palabra de Jesús lleva 2000 años y cada vez que la leemos, cada vez que la iglesia nos la presenta, nos dice una cosa nueva. Y no hay que cambiarla. Todo esto nuevo, todas estas novedades, al cabo de 1, 2, 3, 4 años, ya están fuera. El Evangelio sigue siendo palabra eterna. Hoy, como hace 500, como hace 1000 y como hace 2000 años. Lo que es un grave error humano es ver cómo muchos hombres entregan su corazón a estas teorías de hombres, a estas propuestas netamente novedosas y humanas, a cosas totalmente mundanas, que al cabo de unos años ya están obsoletas. Y ahí van y entregan todo. Entregan su mente, entregan su cuerpo, entregan su corazón, entregan su dinero a toda esta novedad. Estas teorías humanas son como las modas de vestir. Es curioso cuando vemos pues una foto antigua, ¿no? Siempre uno dice, mira la ropa que usaban, ¿no? Mira cómo se peinaban,
O mira qué colores tan raros usaban en sus combinaciones, en sus vestidos. Pero eso pasa, las modas pasan. Por eso cada vez que vemos una foto antigua nos causa tanta impresión, porque mira todas estas modas que han pasado. Eso pasa con las ideologías. Vienen, cambian y luego desaparecen. Pero yo diría una cosa más fuerte. Vienen, dañan y luego desaparecen. ¿Dónde está el pastor que llegó a mi pueblo, revolucionó mi pueblo, le robó a mi pueblo y después desapareció, dejando un daño terrible en el corazón de las personas de mi pueblo? ¿Dónde está? No tengo ni idea. Vino, dañó y se fue. Pero la revelación de Dios no. La revelación de Dios es eterna, porque le creemos a Dios. La iglesia le cree a Jesús cuando dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termina este número 84 del Catecismo con una cita muy preciosa de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II que hemos mencionado muchas veces, de la Dei Verbum. En su número 10 dice: el pueblo entero está unido a sus pastores a la hora de recibir el depósito de la fe. Es decir, que no es que Jesucristo entregó el depósito de la fe al Papa, a los apóstoles solamente, sino que lo entregó al pueblo entero, al pueblo fiel, al pueblo unido a sus pastores. Y tienen también la encomienda de guardar el depósito de la fe, unos y otros, unidos. Preserva la doctrina, preserva la unión, preserva la Eucaristía, preserva la oración. Eso quiere decir, queridos amigos, que tenemos una tremenda tarea. Tanto los pastores de la Iglesia Católica como los fieles, el pueblo de Dios de la Iglesia Católica, tenemos una tarea con el depósito de la fe que se resume en 3 palabras: conservarla, practicarla y profesarla. 3 palabras preciosas, ¿no? Fijémonos cómo son estas 3 palabras que nos propone el Catecismo: conservar, practicar, profesar. Conservar tal y como me la han dado, sin ideologías, sin cosas raras en la mitad. Si hay algo que tiene que cambiar, debo de ser yo el que tengo que cambiar, no el depósito de la fe. La fe no es la que se acomoda a mí, porque eso es lo que Dios me ha revelado. Soy yo el que me acomodo para poder adherirme a la voluntad de Dios que ha sido manifestada en ese depósito de la fe. Practicar. No basta con ortodoxia, sino también que necesitamos la ortopraxis. Hemos hablado de estas 2 palabritas en tiempo atrás. Acuérdense que esta ortodoxia es mi conformidad con el dogma. Y esa ortopraxis es la práctica correcta. Es decir, no basta con que yo me adhiera en teoría a las palabras de Cristo, sino que mi vida y mis actitudes, mis acciones, tienen que ser una expresión viva de eso a lo que me ha adherido. No es solo hablar y hablar, es mi vida la que tiene que también hablar con su testimonio. Solo la fe salva. Espérame. ¿Y tus obras cuáles son? Muéstrame tus manos. ¿Están llenas de nombres? ¿Están llenas de nombres? Y tercero, profesar. Porque no lo he recibido solo para mí, sino que lo he recibido como un don de Dios, como un privilegio para ser testigo viviente de ello. Por eso tú y yo profesamos la misma fe, porque nos ha dado Dios la misma misión: id y evangelizar a todos, id y bautizar, ir y predicar. Eso es un don. Y como un don que me ha sido dado, lo tengo que tomar para cuidarlo, para protegerlo, para guardarlo, pero al mismo tiempo para fructificarlo.
Continúa el catecismo en el número 85 y nos habla sobre el magisterio de la Iglesia. Y dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿A quién le ha sido encomendado el depósito de la fe? Vuelvo y repito, se le ha encomendado a la totalidad de la Iglesia, no únicamente al Papa, no únicamente a los obispos, a toda la Iglesia entera. Aunque el depósito de la fe se le ha encomendado a la totalidad de la Iglesia, el catecismo da un paso más y nos dice: el oficio, el trabajo de interpretar auténticamente y legítimamente la revelación de Dios se le ha dado no a todo el mundo, se le ha encomendado al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Y cuál es el magisterio vivo de la Iglesia? Los obispos en comunión con el Papa, el sucesor de Pedro. Y aquí ya esto quizás al mundo protestante ya no le cuadra muy bien, porque una de las grandes diferencias de los católicos y los protestantes es la figura de ese hombre vestido de blanco al cual le llamamos Papa. No porque es papá, sino porque es el que ha recibido de Pedro la potestad. Petrus apostoli potestatem accipiens es lo que significa la palabra papa, el que ha recibido de Pedro la potestad. Y lo que diferencia al católico del protestante es que ellos no reconocen que Pedro, que el Papa, ha recibido la potestad directamente de Jesús y el Papa directamente de Pedro como su sucesor. Es decir, la fe es de toda la Iglesia, pero no tenemos todos en la Iglesia la misma encomienda, no tenemos todos el mismo oficio. El oficio de interpretar se lo dejamos al magisterio. Cada uno ejercitamos nuestro oficio según la vocación que hemos recibido. Dios encomendó vocaciones distintas dentro de la Iglesia, y una de esas vocaciones es el pastoreo. Y ese pastoreo encomendado por Dios al llamarlos a la vida episcopal o a la vida petrina es para interpretar autorizadamente la palabra de Dios. Y esto le da mucha seguridad, queridos amigos, a esta interpretación, porque ya no es un solo hombre interpretando lo que le da la gana, ¿no? Es un colegio entero interpretando. La Iglesia no es un hombre, la Iglesia es vertebrada. La Iglesia no es un molusco, ¿no?, que no tiene vértebras. La Iglesia es vertebrada porque Cristo, que es la revelación plena del Padre, la instituyó y le puso una cabeza. Y es un cuerpo místico que está vertebrado, que tiene una columna vertebral y que tiene unos miembros, y que tiene esos miembros vocaciones distintas. Si la Iglesia fuera solamente un hombre, pues seríamos un protestante más. Algunas personas ven esto pues así e inmediatamente acusan la Iglesia, ¿no?, de creerse la dueña de la revelación. Es que los católicos se creen los dueños de la verdad. Son unos impositivos, quieren mandar, quieren manipular. Y todas esas acusaciones del mundo que ustedes conocen, que llegan a su casa y les tocan nomás para ir a insultarles su fe, es un poco como adolescente, como estas reacciones de los jovencitos adolescentes que todavía no tienen la capacidad de controlar sus instintos, su temperamento, y siempre andan explotando, ¿no? Afirmaciones demasiado adolescentes. Fijémonos cómo la palabra jerarquía, lastimosamente, en el mundo le han hecho tener una
una concepción antipática. La sociedad escucha la palabra jerarquía e inmediatamente, por el relativismo que nos han metido, se rechaza. Se rechaza. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la manera de poder romper, ¿no? De poder romper. Fíjense que la palabra jerarquía, vista desde la fe, tenemos que verla como un don de Dios para comunicarse con los hombres. Un don de Dios para comunicarse con los hombres. Un don de Dios que nos preserva del error. Un don de Dios que nos preserva de las manipulaciones. Por lo tanto, esta palabra jerarquía, queridos amigos, tenemos que verla como una misericordia de Dios que sale a nuestro encuentro. Dios que nos protege, Dios que nos guía, Dios que nos fortalece, Dios que nos acompaña, Dios también que nos corrige al errar. El modelo de la Iglesia Católica no es un modelo democrático. El modelo de la Iglesia es un modelo de comunión, pero no una comunión desestructurada, sino una comunión en una estructura y con una cabeza y con una sucesión apostólica dentro de ella y con unos miembros que cada uno cumple desde su lugar su vocación para la cual fue creado. Continuamos en el número 86 y profundiza el catecismo diciendo: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Como vemos, aquí el catecismo vuelve y nos hace la referencia a ese documento, la Dei Verbum, en su número 10. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, como algunos pretenden decir. Y esto es obvio, queridos amigos, ¿no? El magisterio está por debajo de la palabra de Dios. Este magisterio de la Iglesia está por debajo tanto de la palabra de Dios puesta por escrito, la Biblia, como por debajo de la tradición oral también. El magisterio sirve a la tradición y el magisterio sirve a la palabra de Dios. Y cuando algunas veces se piensa que un papa o que un obispo son los dueños, ¿no?, de lo que predican, pues nos equivocamos totalmente. Precisamente la autoridad de un obispo consiste en que él es el primero que está obligado a obedecer a la palabra de Dios y a la tradición. Porque es que el magisterio de la Iglesia no está por encima de la revelación. Entonces tiene autoridad en cuanto que obedece a esa revelación. Por eso parte de la tarea del Papa es cuidar que todos obedezcan a la revelación. Por eso la palabra jerarquía etimológicamente significa servicio. ¿Qué es el Papa? Un servidor. ¿Qué es el obispo? El primer servidor de su diócesis. Tienen autoridad para servir a la palabra de Dios. El catecismo especifica un poco más este servicio, de qué se trata, y usa también 3 palabras muy hermosas. La manera de servir es escuchar, custodiar y explicar. Fíjese cómo lo dice. El magisterio de la Iglesia escucha devotamente. Esto quiere decir que el magisterio de la Iglesia se mantiene en profunda oración, que tiene tiempo para hacer profunda oración, pero también tiene la tentación de quedarse en esta forma simplemente administrativa de la Iglesia.
pero está llamada a escuchar devotamente, a estudiar, a orar. El magisterio de la Iglesia custodia celosamente. Custodiar es cuidar. No significa que esté detrás de cada cosita corrigiendo a todo el mundo y diciéndole usted no puede esto, usted no puede lo otro. No. Es que tiene la capacidad de priorizar aquello que custodia. Algunas veces en esa priorización debe siempre elegir la Iglesia por cuidar aquello que es lo esencial y no fijarse tanto en detallitos que son simplemente circunstanciales. Y debe de estar este magisterio siempre atento a que no se deforme el depósito de la fe. Es un peligro que tiene quizás un obispo, el dejar pasar cosas verdaderamente esenciales por el hecho de querer caer bien a todo el mundo, ¿no? De querer no tener muchos problemas, ¿no? Y se vuelven un poco permisivos. Eso es un peligro en el cual se puede caer. Pero su trabajo es cuidar celosamente, custodiar el depósito de la fe. Y tercero, el magisterio de la Iglesia explica fielmente. Hay que guardar bien la fe. Y además hay que explicarla y hacerla entendible. Esa palabra de Dios no se puede quedar metida en esa caja fuerte porque nadie la puede entender. Uno de los regalos grandes que tuvo el mundo después del Concilio Vaticano II fue queridos amigos. Antes del concilio, pues prácticamente la Sagrada Escritura no se podía ni tocar. Es más, algunos de los que me escuchan recordarán que en algún momento de nuestra vida mi mamá o mi abuela me decía, no toques la Biblia porque si la lees te enloqueces, ¿no? Y cosas así que nos distanciaban, ¿no? El concilio viene y nos pone la Sagrada Escritura en la mano a todos. No para que nos volvamos intérpretes cada uno de ellos, sino para que la pudiésemos conocer, para que la pudiésemos orar, hacer vida, pero siempre con la enseñanza de la Iglesia que tiene como misión explicarla fielmente. No basta con tenerla guardada ya en la caja fuerte. La tarea del magisterio es ver cómo le hago para que esta palabra de Dios revelada llegue a todo el mundo. Por eso se usan estas tres palabras, queridos amigos. Escucharla devotamente, custodiarla celosamente y explicarla fielmente. Por eso, en la tradición de la Iglesia, el pueblo de Dios ha orado siempre por sus pastores, para que ellos que se les ha encomendado interpretarla sean asistidos especialmente por el Espíritu Santo. Y es importante reconocer que los pastores les ayuda tremendamente que su pueblo sea fiel, que no solo ora por ellos, que es muy importante, sino que también el pueblo tira de ellos hacia adelante, que les anima a seguir adelante, que les soporta en sus necesidades, que les anima a ser fieles, que les anima a no tener miedo, que les anima a no quedarse atrás en esa vocación que han recibido de Dios. Así como el grande Óscar Romero, ¿no? San Óscar Romero. Yo soy la voz de los que no tienen voz. Y eso le costó la vida. Pero era el pueblo detrás de él, animándolo, diciéndole no tenga miedo, nosotros tampoco tenemos miedo. Y ahí están los pastores enfrente. Y como San Óscar Romero, muchísimos que ustedes conocerán. Fijémonos cómo la Iglesia en su historia, ha tenido momentos donde han sido los santos pastores los que han jalado el pueblo de Dios. Pero también en su historia ha tenido momentos donde ha sido el pueblo de Dios el que ha jalado y animado a sus pastores en los momentos más complicados de la historia durante 2000 años. Es de uno y de otro. ¿Por qué? Porque este depósito se le ha entregado a todos. A todos. No con la misma vocación, pero sí el mismo depósito a todo el pueblo. Y concluimos con el número 87 que dice el Catecismo: los fieles
recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Los fieles, nosotros, somos conscientes de que cuando recibimos la palabra del pastor, son palabras del pastor, y en la palabra del pastor habla Jesucristo, y el Señor nos da pastores según su corazón. Y el pueblo de Dios ha orado y ha rezado por estos pastores según su corazón. Y nos hace referencia el catecismo a Lucas 10:16: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y con esto Jesucristo se ha comprometido con los pastores de su iglesia. El que escucha a los pastores escucha a Jesucristo. Y se ha elegido un papa. Y ahora pues no voy a tomar sus directrices, ¿no? Y yo no voy a coger esta palabra que él está diciendo, y yo no voy a seguir. Ahora yo me retiro un poco porque me cae muy antipático, porque no me gusta. No, porque entonces lo que estoy haciendo es que me estoy escuchando a mí mismo. Si yo voy a tomar la palabra de un papa o de un obispo porque me caiga más o menos simpático al anterior o no, entonces no estamos escuchando la luz de Cristo, sino que me estoy escuchando a mí mismo, a mi propia ideología, a mi propia sensibilidad, a mi propio gusto, pero no al de Cristo. Porque si me escucho a mí mismo, entonces mi fidelidad no es verdadera fidelidad. Mi seguimiento no es verdadero seguimiento. Lo que estoy haciendo es escuchándome y siguiéndome a mí mismo en mis gustos. Por lo tanto, queridos amigos, la invitación es a ser fieles al magisterio de la Iglesia, porque ellos son instrumento de Jesucristo, porque en el magisterio escuchamos a Jesucristo y nos invita a ser dóciles al magisterio de la Iglesia, no por una especie de atractivo personal, sino porque son sacramento de Jesucristo. Por lo tanto, debemos recibir con docilidad las enseñanzas de nuestros pastores como representantes de Jesucristo, teniendo en cuenta lo que dice el Evangelio de San Lucas 10:16: el que a vosotros escucha, a mí me escucha.